están todos? Buenas noches. Bienvenidos a la Noticiero, su emisión estelar. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Tenemos el desarrollo de diferentes temas de interés nacional. ¿Qué tal, Rocío, Andrés, amigos televidentes? Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Y les empezamos contando, un bebé murió asfixiado en la provincia de Manabí. El pequeño de 10 meses de nacido presentaba desnutrición y múltiples hematomas, según describe la autopsia legal. Sus padres quedaron con prisión preventiva tras la audiencia realizada en el Cantón Sucre. Más adelante ampliaremos este doloroso caso. Y la delincuencia mantiene en zozobra a la población de diversas ciudades. 2 adultas mayores fueron golpeadas durante un asalto en el norte de Quito por sujetos que fingieron ser repartidores de comida, mientras que una mujer fue baleada en su vivienda por una disputa territorial para el expendio de droga de 2 peligrosas bandas que atemorizan las calles del suburbio de Guayaquil. En breve ampliaremos estos casos registrados en las últimas horas. Y mientras tanto, cámaras de seguridad registraron un violento robo a los clientes de un restaurante del norte de Guayaquil. En la huida, los delincuentes se estrellaron contra un poste y fueron detenidos por la policía. Este es el momento en que 2 sujetos armados ingresan a un local de comidas ubicado en el sector de Urdesa, en el norte de Guayaquil, quienes uno a uno fueron desvalijando a los comensales del establecimiento. Las cámaras de videovigilancia registran cómo uno de los pillos amedrenta con el arma de fuego mientras el otro se lleva lo que más puede. Entraron con un arma de fuego, amedrentaron a sus administradores y se sustrajeron $150 y 3 teléfonos celulares. Luego del robo, la central reportó que un vehículo de similares características al que participó en el hecho delictivo había sufrido un accidente de tránsito, lo que permitió la aprehensión de los sospechosos. Estas 3 personas pudieron ser capturadas después de haber cometido un accidente de tránsito. El dinero y los terminales móviles fueron recuperados. Entre los indicios recabados por la policía está el arma de fuego y dinero en efectivo. Se encontró el arma de fuego, los teléfonos y el dinero. Todo esto fue entregado a la fiscalía para que pueda servir como evidencia. Propietarios de otros locales comerciales hablan sobre las horas pico, en las que mayoritariamente se cometen los hechos delictivos. Por ejemplo, 7 de la mañana siempre ha sido cuando uno viene a trabajar temprano. Es una hora que no hay mucho, no hay nada, no hay ni gente. Son extranjeras a veces, son los que a veces andan amedrentando a la gente. Como a veces por el momento no se consiguen trabajo, lo que prefieren ellos más rápido es robar. O sea, gracias a Dios aquí no ha pasado nada, pero anteriormente en los locales más anteriores. Aquí en la zona de aquí no. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Vanessa Filella, TC Televisión. No le salió bien el plan. Más de 30 vehículos han sido robados en la primera semana del año, en lo que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, la zona 8, la policía. Lo curioso es que los ladrones también extorsionan a las víctimas. Jorge, como llamaremos a este hombre para proteger su identidad, tiene 10 días tratando de recuperar su vehículo, que fue sustraído de su casa la madrugada del 3 de enero en Sauces 3, norte de Guayaquil. El carro ya pueden haberlo deshuesado, puede haber llegado a Colombia, puede haber llegado a Perú y la justicia ecuatoriana no ha dado un simple papel para que otorguen a un investigador para que coja mi caso. Además de robarle su sustento de trabajo, Jorge confirmó que ha recibido llamadas de extorsionadores. No dan prueba de que tienen el carro. ¿Cuánto le pedían? $2.100. Después que depositen en la cuenta que ellos nos decían dónde dejan el carro. En la primera semana del año hay 33 denuncias por robo de vehículos, mientras que en similar periodo del 2020 hubo 26 casos. El año pasado cerró con más de 1.500 robos. Con la finalidad de clonar y estafar a las personas mediante la venta fraudulenta de estos vehículos. Otros vehículos son robados. En su momento cometen algún otro tipo de ilícito y son abandonados o son guardados. Otros vehículos son utilizados para lo que se les conoce para que llegan a posibles deshuesaderos
con la finalidad de sacar repuestos de estos vehículos. En lo que va del año, han recuperado 22 automotores. Cabe recalcar que si usted es víctima del robo de su vehículo, debe de llamar de inmediato al ECU 911 y luego ir a la fiscalía. Esto mejorará el 40% de probabilidades de recuperarlo. Se está articulando el levantamiento de información, la identificación de lugares donde posiblemente podría concretarse tanto el robo de vehículos como la recepción de vehículos robados, con la finalidad de nosotros establecer las verificaciones respectivas y realizar los operativos necesarios. Entre los puntos más críticos en cuanto a robos están el sur de la ciudad y en el norte, La Garzota, Alborada, Sauces, Kennedy y Urdesa. Nicole Khalil, TC Televisión. Tres nuevos casos de la nueva cepa de COVID-19 fueron confirmados en el Ecuador. Todos son familiares del primer contagiado que permanece internado en la provincia de Los Ríos. Juan Pablo Ruiz tiene más información sobre las características de esta variante del virus. De momento son 4 los infectados con la nueva variante de SARS-CoV-2 en Ecuador. Los 3 nuevos casos son del círculo cercano del primero detectado en la provincia de Los Ríos. Son personas del entorno cercano de este paciente, familiares de entre 28 y 58 años. Hay hombres y mujeres. De acuerdo al comportamiento del virus, es probable que los infectados con la nueva variante aumenten. Probablemente, sí, o sea, pueden haber algunos más del entorno cercano. Tenemos 14 personas con las que esta persona tuvo contacto. Al momento se intenta contener la mutación del virus con un cerco epidemiológico que se aplica a 2.560 personas en un rango de 17 manzanas aledañas a la familia del primer contagio. ¿Peligroso en relación a síntomas más graves? No. ¿Son más leves? Tampoco, no sabemos que son más leves. En Ecuador, un estudio de secuenciación determinó la presencia de 26 variantes de la cepa original de SARS-CoV-2. Sin embargo, la mutación detectada en un principio en Reino Unido y ahora en Ecuador tiene 23 mutaciones, a diferencia de otras variantes que en promedio tienen 10. Es decir, es mucho más fácil transmitirse, contagiar este virus por ciertas características que han cambiado en una proteína específica suya. Por ahora, solo se ha identificado en el Cantón Valencia de la provincia de Los Ríos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El planeta entero ya registra 2 millones de muertos por COVID-19. En esta cifra no está incluido el exceso de muertes. ¿Qué es el exceso de muertes? Las muertes que sobrepasan el cálculo previsto. Les explico mejor. De marzo a diciembre de 2019 fallecieron en Ecuador 55.000 personas. En ese mismo periodo del 2020, los meses de pandemia, murieron 93.000 personas. Es decir, 38.000 personas que no estaban consideradas en las estadísticas. Entre esas 38.000 personas, hay 14.000 confirmadas por COVID-19. Esto quiere decir que hay 24.000 fallecidos cuyas causas desconocemos, pero que muy probablemente sus registros de defunción digan que murieron por insuficiencia pulmonar, por neumonía o falla respiratoria. Todas esas causas están relacionadas con el virus del COVID. ¿A dónde nos ha llevado esto? A que Ecuador ocupe el segundo o tercer lugar de excesos de muertos por millón de habitantes en el mundo. Perú ocupa el primer puesto, España el séptimo. De tal forma que no es cierto lo que dice el ministro de Salud cuando afirma que en Ecuador hay menos fallecidos que en España. Además de maltratar a un ciudadano que desde Madrid le hizo una pregunta por el simple hecho de que este ciudadano no vive en el país. Ya vienen las vacunas gracias a las gestiones directas del presidente Moreno. El ministro de Salud debe serenarse
y dedicar el 100% de su capacidad, que sin duda la tiene, a que el plan de vacunación funcione a la perfección. No podemos fallar. Porque de ese éxito dependen las vidas de decenas de miles de ecuatorianos. Y a propósito de este tema, Rafael, el cerco epidemiológico implementado desde el domingo en Valencia, provincia de Los Ríos, va a la par del incremento de pruebas COVID en el cantón para detectar más infectados con la nueva cepa. Valencia, en la provincia de Los Ríos, tiene un poco más de 42.000 habitantes. Con la nueva variante, sus autoridades se reunieron y decidieron en el COE cantonal redoblar el cerco epidemiológico en relación a este caso. Se ha dividido en 4 brigadas de salud las que realizan las pruebas de COVID. Se encuentra activado desde el día domingo que recibimos la notificación del caso. Estamos realizando los cercos epidemiológicos, estamos haciendo las visitas domiciliarias. Esperan tomar aproximadamente 80 hisopados hoy para ser enviados inmediatamente al INSPI. Una vez que recibimos los resultados, inmediatamente intervenimos a la familia de los pacientes sospechosos o positivos. Lo que se trata es de evitar el que el subcentro de salud se vea complicado en función de posibles nuevos casos de COVID-19. En el entorno familiar y cercano del caso con la nueva variante se cumple con el control establecido. Automáticamente se procedió a hacer el cerco epidemiológico en los sectores y las personas que han tenido contacto con el paciente que está hoy en día en el UCI, hoy en día retornado al Cantón Quevedo, que está en el seguro, pero nosotros hemos tomado los debidos procesos de cerco epidemiológico junto al Ministerio de Salud Pública. El COE tomó varias resoluciones y exhortó a la población a tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar llegar a un semáforo en rojo. Porque Valencia, la dinamización de la economía es agrícola. Entonces nosotros seguimos trabajando, tomando medidas de bioseguridad tanto para el comercio como para la ciudadanía. En la provincia de Los Ríos se han reportado 5.129 casos de coronavirus, mientras en Valencia el número llega a los 114. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y desde este miércoles 13 de enero estarán en vigencia las disposiciones emitidas por el COE Nacional que buscan evitar contagios de la nueva variante del COVID-19 que ya está en el Ecuador. Los viajeros deberán presentar de manera obligatoria la prueba PCR negativa cuando lleguen al país desde cualquier lugar del mundo. La diferencia es esta. Antes, a quienes llegaban al Ecuador desde Reino Unido, Australia, Sudáfrica y de la Unión Europea, se les pedía la prueba de PCR negativa. Ahora es para los que vienen desde cualquier parte del planeta. Lo hice dentro de esta semana, el día 8, y me costó 60 euros. Las aerolíneas deben controlar que los pasajeros cumplan con este requisito, porque de lo contrario será susceptible de multas bastante fuertes y el pasajero será devuelto al país de origen en esa misma aerolínea. Además, los viajeros deberán llenar un documento donde les piden esta información. Un formato donde describíamos la dirección, con quién íbamos a llegar, el tiempo que estábamos en el lugar donde hemos estado y sobre todo los datos para que registren dónde vamos a estar aquí en Guayaquil. En caso de aquí salir positivo, en la de antígeno, en la rápida. Eso sería en caso de que sale positivo. Si se sospecha de que algún pasajero tiene COVID, en la prueba rápida, este será aislado por 10 días. Además, el COE Nacional también pide que se hagan la prueba de PCR dentro de los 10 días antes de viajar a Ecuador, pero la alcaldesa de Guayaquil le hace reparos. Hablamos de que la prueba PCR debería tener solamente 5 días de haber sido hecha y no 10 como lo tiene el gobierno. Ahora se espera que las pruebas negativas no sean falsas, como ha venido ocurriendo en los últimos días. Tenemos presos este momento por esa falsificación. El control de la temperatura, el uso de las mascarillas y el distanciamiento físico también están dentro de las disposiciones del COE Nacional que rigen para todos los viajeros que vengan por vía terrestre, aérea o marítima desde el 13 de enero para evitar contagios con la variante británica del coronavirus. Emilio Zamora, TC Televisión. Enseguida, mujer baleada por estar implicada en casos de tráfico de drogas. Además, indignante, golpean a 2 adultas mayores para robarles. Les contamos más enseguida.
gobierno continúa la entrega de títulos habilitantes de frecuencias a radiodifusores del Ecuador. La primera se realizó en diciembre de 2020 en el Palacio de Carondelet y la segunda fue este martes en un acto simbólico en la ciudad de Guayaquil. Los radiodifusores de las provincias de Guayas y Santa Elena recibieron sus títulos que les permiten seguir operando en el país. El acto se realizó en el aula magna de la Universidad Católica de Guayaquil. Finalmente se entregarán aproximadamente entre 600 títulos de habilitantes que tendrán una duración de 15 años. Por esto fue importante trabajar la reforma a la ley de comunicación. Si no hubiéramos hecho la reforma a la ley de comunicación, este concurso hubiera sido imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque hubieran seguido compitiendo las radios comunitarias con las radios privadas, que es la trampa que se hizo en el gobierno anterior. El régimen abrió el concurso tras 2 intentos fallidos en el 2010 y el 2016. Es importante resaltar que entre los ganadores se encuentran concesionarios antiguos que abrieron paso a la libertad de expresión en nuestro país y también nuevos concesionarios que vendrán a dinamizar el sector con ideas disruptivas de comunicación y nuevas técnicas de transmisión. Para los beneficiarios, la convocatoria ha sido transparente y apunta a fortalecer la libertad de expresión en el país. Porque debemos estar atentos de los peligros que acechan a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación, a la libertad de prensa, que gracias a las últimas acciones del gobierno ha recuperado su espacio. La Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones también destacó que en febrero se convocará el concurso para la entrega de frecuencias a la televisión nacional. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Y retomando el tema del COVID, la ciudad de Tulcán retorna al semáforo en rojo por el incremento de casos. No se aplicará toque de queda ni se limitará la movilidad de sus habitantes, pero se prohibirá la venta de licor y se reducirá el aforo en buses urbanos. Fabiola Santana está en ese cantón para detallarnos qué otras cuestiones implica este cambio de color. Fabiola. Buenas noches. Además, no podrán abrir restaurantes ni templos. Solo lo podrán hacer los establecimientos que ofrezcan bienes y servicios de primera necesidad con un aforo del 50%. Los demás podrán vender a domicilio. Estas medidas entrarán en vigencia esta medianoche y por 15 días aquí en la capital carchense. Veamos más detalles. Tulcán regresa al semáforo en rojo, pero con medidas menos restrictivas. La libre movilidad continuará, pues no está vigente un estado de excepción. Se prohíbe la apertura de establecimientos de diversión nocturna, la venta de licor y se reduce el aforo en mercados y el transporte local. Así lo confirmó el alcalde. Cafeterías y restaurantes pueden hacer sus ventas, pero a domicilio. El aforo de los buses se reduce al 30% y también en el caso de los taxis al 70%. Las medidas buscan evitar aglomeraciones y por ende disminuir los casos de COVID-19, por lo que la Cámara de Comercio de Tulcán está de acuerdo con las disposiciones. No nos interesa a nosotros que nos cierren los establecimientos, ¿no? Pero pues es una medida que hay que tomarla. Sin embargo, el alcalde dice que el mayor problema son los pasos irregulares hacia Ipiales, Colombia. Debido a que en el lado colombiano se viven momentos muy difíciles en lo que tiene que ver con el control de la pandemia y pues eso nos está afectando de manera directa al ser un territorio fronterizo. Y así lo evidenciamos. No pueden pasar al vecino país. Estamos en pandemia, este es un camino que es prohibido el paso. Pero es una historia de nunca acabar, pues mientras los uniformados controlaban por un lado, otros ya estaban cruzando por este. Esto ocurre en tanto los locales comerciales ya toman medidas para atender a sus clientes. Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia esta noche. Fue el recorrido que hicimos temprano y aquí la situación preocupa debido a que hay un muerto diario por COVID en los últimos 15 días, según el alcalde, y además el sistema sanitario estaría por colapsar en esta localidad donde hay cerca de 2.200 contagios. Es nuestro informe. Buenas noches. Gracias, Fabiola. Buenas noches. Seguramente otros municipios en corto tiempo anunciarán otras medidas. En Quito, por ejemplo, se evidencia que aún hay un alto número de personas que incumplen las disposiciones emitidas para salvaguardar su integridad y la de su entorno. El último fin de semana, el ECU 911 captó 120 alertas de ciudadanos que se encontraban libando en espacios públicos. La mayoría no respetaba el distanciamiento ni portaba correctamente la mascarilla.
Y las próximas elecciones se van a desarrollar en medio de una pandemia, por lo que se aplicarán estrictas medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 durante las votaciones. Karen Aro detalla el contenido del protocolo entregado por el COE Nacional al Consejo Nacional Electoral. Para ir a votar el 7 de febrero, día de las elecciones presidenciales, la cédula de identidad ya no es el único requisito. Usar mascarilla durante toda la jornada es obligatorio. Aquí le contamos qué pasos debe seguir. Primero, usted debe acudir solo. En los recintos electorales el ingreso con niños estará restringido. Segundo, mientras hace fila deberá respetar la distancia de 2 metros. Tercero, la mascarilla la debe usar todo el tiempo. Solo se deberá retirar unos segundos para ser identificado ante la Junta Receptora del voto. Cuarto, para registrar su voto, usted tiene que llevar su esfero de color azul. Y quinto, en los recintos se habilitará una sola puerta para el ingreso y otra para la salida. El COE Nacional propuso al Consejo Nacional Electoral que se establezcan 2 jornadas para que los ciudadanos puedan acudir a votar. Se propone que sea de acuerdo al último dígito de la cédula. Por ejemplo, de 7 a 12 de la mañana, aquellos que terminen en número par, y de 12 a 17 horas en número impar. Muy bien, a tomar en cuenta todas esas medidas de bioseguridad para este 7 de febrero. Por otra parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para rectificar las declaraciones del viceministro Javier Solórzano. El funcionario se había referido a una supuesta obligatoriedad que tenían los miembros de las juntas receptoras del voto de presentar un resultado negativo de prueba PCR. Se aclaró que las únicas personas que deben entregar este resultado con la prueba son los observadores internacionales y los veedores de organizaciones políticas. Para los integrantes de las mesas se facilitarán pruebas rápidas gratuitas ese día. El Pleno del Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo público del orden de participación de los 16 candidatos a la presidencia que intervendrán en el primer debate oficial previsto para el 16 y 17 de enero, esta semana. La reunión estuvo marcada por la polémica, ya que en el calendario solo se establece un día para el debate y por la pandemia se lo ha dividido en 2. También hubo desacuerdos en el mecanismo que se usará para que los candidatos intervengan con sus propuestas. Y el Consejo Nacional Electoral solicitó al Departamento Jurídico analizar hasta dónde llegan las limitaciones de un candidato privado de sus derechos políticos a participar en la campaña electoral. Esto por los comentarios en redes sociales que hace el expresidente Rafael Correa, sentenciado a 8 años de cárcel y radicado en Bélgica, a favor de la campaña presidencial de Andrés Arauz. ¿De qué tratan los derechos políticos? Son los derechos que todos los ciudadanos de un país tenemos para participar en las decisiones políticas del Estado. Votar en una consulta, por ejemplo, es un derecho político. Elegir presidente, asambleístas y alcaldes también es un derecho político. Ser candidato o promover una candidatura también lo es. Para que alguien pueda ejercer algunos derechos políticos es necesario que se adhiera a organizaciones y esas organizaciones, para poder participar, reciben dinero del Consejo Electoral, que a su vez obtiene ese dinero de nuestros impuestos. En resumen, el derecho político a ser elegido y a promover una candidatura es financiado con el dinero de todos los ecuatorianos. ¿Cuándo una persona pierde sus derechos políticos? Cuando ha sido sentenciada por actos de corrupción. Esa persona no puede ser elegida, tampoco puede elegir y tampoco puede promover una candidatura. ¿Por qué? Primero, porque se supone que debería estar en la cárcel. Segundo, porque si ha perdido sus derechos políticos, no puede utilizar directa ni indirectamente fondos públicos, precisamente porque cuando manejó esos fondos públicos lo hizo en forma corrupta, de tal modo que solo
una barbaridad jurídica del Consejo Nacional Electoral permitiría que un sentenciado por corrupción pueda disfrutar del derecho de hacer campaña política por un candidato cuando debería estar preso. Si se lo permiten, el día de mañana todos los sentenciados por el caso Odebrecht o el caso Sobornos o por el asalto a Petroecuador tendrían el mismo derecho. No es tan difícil ser coherentes, es cuestión de tener un poquito de entereza. Continuamos. Pasemos a revisar la información del mundo para contarles que los viajeros que vayan a Estados Unidos por avión deberán presentar un test de COVID-19 negativo realizado en los 3 días anteriores a su vuelo a partir del 26 de enero. Así lo indicaron este martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país en coordinación con la Casa Blanca. Luego de haber estudiado sus implicaciones durante semanas, la orden también incluirá a los ciudadanos norteamericanos que retornen al país. La medida busca hacer los viajes más seguros. Repetimos, eso es a partir del 26 de enero. El presidente Donald Trump afirmó que el juicio político en su contra despertó una inmensa ira en el país, mientras el FBI advirtió de planes de protestas armadas en el país días previos a la investidura de Joe Biden. Donald Trump considera absurdo el nuevo juicio político en su contra. El presidente de Estados Unidos arremetió este martes contra sus opositores en el Congreso, que promueven un nuevo proceso de destitución por el asalto al Capitolio. Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor cacería de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando una tremenda ira y es realmente terrible lo que están haciendo. Hoy el FBI advirtió sobre planes de protestas armadas en todo Estados Unidos contra el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. La agencia detalló que se están preparando revueltas en los 50 estados del país entre el 16 y el 20 de enero, el día de la investidura de Joe Biden. En ese marco, el Pentágono anunció que autorizó el despliegue de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional para la ceremonia de investidura. Las autoridades han advertido que si el Congreso intenta sacar al presidente Donald Trump, ocurrirá un gran levantamiento. Pero el mandatario rechazó los llamados a su destitución y aseguró que la 25ª enmienda, que permite al vicepresidente y el gabinete removerlo de su cargo, no tiene riesgo para él, pero sí para el mandatario electo Joe Biden. Antes de comenzar, me gustaría decir que la libertad de expresión está siendo atacada como nunca antes. La enmienda 25ª no tiene ningún riesgo para mí, pero volverá a perseguir a Joe Biden y a su administración, considerando que el vicepresidente Mike Pence ya se ha manifestado en contra de invocar la enmienda. Los demócratas revelaron su intención de comenzar el juicio político este miércoles. Pamela Montilla, TC Televisión. Y regresamos al país para contarles que esta noche Carlos Vera entrevistará a Joaquín Hernández, rector de la UES, sobre el ataque al Congreso de los Estados Unidos. Vera a su manera a las 9 de la noche por TC Televisión. Vamos a hacer una pausa en la información, pero quédese con nosotros que enseguida volvemos con más noticias importantes para usted. Seguimos con la información. Atentos porque ante el alza de la gasolina y el diésel, el sector de transporte pesado decidió incrementar las tarifas de los fletes hasta en un 12,74%. Para el sector del transporte pesado, el alza en el valor del diésel obliga a aplicar un ajuste en las tarifas de los fletes. Su propuesta es de un incremento de hasta el 12,74%. El diésel para nosotros es el principal insumo en nuestros costos de operación para el transporte pesado. Para nosotros este incremento significa prácticamente sobrevivir para compensar nuestros costos. Ahí no estamos generando utilidad. Se trata de un alza que no afectaría al bolsillo de los consumidores, según Vizcaíno. Hemos hecho un estudio técnico de sensibilidad de precios de la mayor cantidad. El impacto final que tendrá es de 1 milésima o 1/10 milésima
de dólar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas analizó el estudio presentado para justificar este incremento. Consideramos que es justa. Nosotros revisamos los números en el sector del transporte. Este ejercicio es un ejercicio de sinceramiento de precios. El funcionario coincide que el impacto al consumidor será mínimo. La afectación al producto como tal son centavos, por lo que no debería de tener ninguna injerencia en el precio final que paga el consumidor. También aclaró que las tarifas de los fletes son una negociación entre privados y que el gobierno no puede obligar al sector productivo y comercial a regirse a este incremento. Hace más bien un exhorto a que ambas partes lleguen a un acuerdo. Alberto Luna, TC Televisión. En La Roja. Atención, vamos con un caso que ha generado conmoción en la provincia de Manabí. Un bebé murió por asfixia. Sus padres son los principales sospechosos. Ambos están con prisión preventiva. La muerte de un bebé de 10 meses de nacido está bajo investigación por los agentes de la DINASEC de la Policía Nacional y Fiscalía. Los médicos del Hospital Miguel H. Alcíbar de Bahía de Caracas dieron aviso a los agentes una vez que el infante llegó sin signos vitales al área de emergencia de esta casa de salud. Al observarlo encontraron, vuelvo y repito, al menor sin signos vitales. El menor llega acá a la unidad sin signos vitales. De acuerdo al reporte policial, los agentes se entrevistaron con los médicos y la mamá del menor y obtuvieron la versión que el menor lactante desde que nació presentaba anemia con principios de leucemia, razón por la que visitaba constantemente el centro de salud, ya que también le salían moretones en diferentes partes de su cuerpo. Sabemos que por el historial del niño, el niño tenía anemia y tenía una trombocitopenia. Se han tomado muestras tanto de sangre como de hígado y pulmón. Para esta fiscalía inmediatamente la misma tarde de hoy disponer tanto pericias de análisis químico, toxicológico. Personal de la Dirección de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Secuestros y Extorsión, DINASEC, realizaron el levantamiento del cadáver y coordinó el traslado del cuerpo del bebé hasta el Centro Forense de Manta. El resultado de la autopsia determinó su muerte por asfixia. Hasta este momento los únicos sospechosos son los padres. No han dado ninguna información de que el niño haya estado al cuidado de otra persona para presumir que no son ellos los responsables de este crimen, entendámoslo así, ya que no tiene una sola herida, el niño tiene varias heridas, entonces estaremos hablando ya de un asesinato, de un infanticidio. Los padres del bebé de 10 meses fueron detenidos y trasladados hasta la unidad judicial multicompetente del Cantón Sucre, en Bahía de Caracas, a la audiencia de flagrancia, donde el juez determinó prisión preventiva mientras dure la investigación. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Este es un tema muy preocupante, muy difícil de manejar. La policía debe tomar todos los indicios y manejarlos con pinzas, porque en caso de que los padres sean los responsables del asesinato de este recién nacido de apenas 10 meses de edad, deberá cumplir la pena con todo el peso de la ley. Y cambiamos de información. Alarma por la muerte de una mujer de 66 años en el portal de su vivienda en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. El asesinato de Aurora Loza Sánchez ocurrió esta tarde en las calles Calderón y Tercera Peatonal. Reportes policiales dieron cuenta que sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a la víctima. Ahora se investiga el móvil de esta muerte violenta. Y estén atentas, 2 adultas mayores fueron golpeadas durante un asalto en el norte de Quito. Cámaras de seguridad registraron la brutal agresión de los delincuentes que hicieron pasarse como repartidores de comida rápida. En la puerta del domicilio de Berta hablaba con su vecina de la confección de vestimenta. No imaginaron que en cuestión de segundos iniciaría la pesadilla en el sector de San Isidro del Inca, el norte de Quito. Sus actores principales, 2 personas motorizadas que fungían de repartidores de encargos a domicilio. Uno se bajó de la motocicleta mientras que el otro aguardaba. Pese a que Berta lanzó el celular al interior del patio, el violento sujeto de empujones ingresó. Para eso, su vecina, que resultó golpeada en el forcejeo, la empujó para protegerla, pero todo fue innecesario. Ella soportó los golpes. Los esfuerzos de un vecino por detener a estos sujetos fueron en vano.
Que dijo, dame el celular, y yo lo único que hice es me agaché y boté el celular por la endiga. Y los golpes que tengo en las piernas, en el brazo, me parece que a ella sí le patearon. Le habían tenido que llevar al hospital. Aquiles Cargua es quien aparece persiguiendo a los delincuentes. Prefiere encerrarse bajo llaves en su negocio. Era un joven de unos 18 a 20 años. Los ladrones hacen de la suya aquí. La policía hace un llamado también a la ciudadanía de que tomen muchas precauciones al momento de recibir los encargos a domicilio. Mientras ellos van, miran o chequean y aprovechan de eso para poder hacer de la suya. No es la primera vez que presuntos delincuentes utilizan la figura de delivery para robar o inclusive transportar drogas, y por ello la advertencia. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Hay que estar muy atentos, amigos. Hoy en día no se puede confiar en absolutamente nadie. Y atención, las bandas de los lagartos y los choneros mantienen una disputa abierta por apoderarse de zonas para comercializar droga en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Este lunes, una mujer fue baleada en medio de sus continuos ataques. Meses atrás, una investigación de El Noticiero ya evidenciaba el poder que estas redes quieren sembrar en la ciudad. Ya sabes, choneo hasta la muerte. Choneo hasta la muerte. Métete. Métete que te mato, métete. Es un sector que está en disputa. Choneros y lagartos se lo pelean a toda costa. La policía asegura que todo obedece por un mini puerto que existe en la zona. Pégale uno más, pégale. Desde aquí los narcos desembarcan cargamentos de droga y también lo acopian en las casas. Esto ya se ha evidenciado, pues al momento de percatarse de alguna vigilancia, se van. Este del estero conecta al mar directamente y también conecta con algunas partes como digo, del puerto marítimo. Punto estratégico para sacar la droga, ¿no? Demasiado estratégico. En la 50 y Rosendo Avilés, en el suroeste de Guayaquil, en menos de un mes, ha existido 3 enfrentamientos. El último dejó como saldo una mujer de 30 años herida a bala. El ataque violento ocurrió cuando la señora se encontraba descansando en su casa. Lo que da miedo porque tenemos nuestros hijos aquí también. Tenemos los nietos y ellas que son unas chicas, son muchachas nomás. Señora, ¿cómo está su vecina? ¿Está herida? Herida dice que está, pero yo no sé de ahí para allá, porque se la llevaron en la ambulancia anoche y no sé. Son puntos claves para llegar directamente al Golfo de Guayaquil. Nosotros evidenciamos meses atrás lo que estaba pasando en el sur de Guayaquil, tras una serie de reportajes en donde se estableció cómo estos muelles clandestinos son construidos en su mayoría para facilitar el tráfico de drogas. Y pudimos constatar cómo el estero es una vía rápida para sacar toneladas de droga a mercados internacionales. Lo que sucede en la 50 y Rosendo Avilés es lo mismo y corrobora nuestra investigación. Capitán, ¿pero por qué se dan los atentados contra ese sector específicamente? Específicamente ya es una situación que es por territorio, en narcotráfico. ¿Quién se pelea el territorio aquí? Los dos grupos grandes que al momento se tiene identificado que según por versiones, eso sería un poquito más allá, es los dos grupos grandes, choneros y lagartos. Actualmente la Policía Nacional tiene diseñado un plan para combatir la guerra entre bandas y también erradicar la venta de droga. Jorge García, TC Televisión. Casi todos los sicariatos cometidos en Guayaquil y en otras partes del país son ejecutados por delincuentes que se transportan en moto. Mientras uno comete el asesinato, el otro lo espera para huir. Tal cual lo hemos visto en este último video, también presentado por Jorge García. Lo mismo ocurrió con Sasas Pasic en San Borondón, Eduardo Vera en Durán, Carlos Fuentes en el sur de Guayaquil, Armando Chávez en Urdesa, también en Guayaquil. Y la lista es interminable. Hay medidas que han funcionado en otros países como Colombia, donde se inventó el sicariato en moto. Y basados en esa experiencia, sugerimos que se adopten algunas de ellas en Guayaquil. Si quieren viajar 2 personas en una moto, pueden hacerlo,
pero deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el cilindraje de la moto. Si es una moto de baja cilindrada, puede andar tranquilamente con 2 personas porque es muy difícil cometer un delito y escapar a alta velocidad. Deben utilizar cascos y chalecos reflectivos con el número de la placa, tanto conductor como pasajero. Establecer horarios y hacerlos respetar. Actualmente está prohibido que 2 personas vayan en una moto después de las 19 horas. Sin embargo, la ATM no patrulla las calles después de esa hora, o casi no las patrulla. No habría problema de horario si son hombre y mujer o niño. Y también se pueden establecer zonas. En fin, hay muchísimas alternativas. Lo importante es que tomen la decisión de hacerlo. Se sienten y elaboren una ordenanza. Hacer nada no es una solución. Esperemos el próximo sicariato para volver a hacer el mismo comentario. Ojalá no sea el mío. Presten atención, por supuesta amenaza de bomba se suspendió en Guayaquil una diligencia por la que estaba llamado a rendir versión por la muerte en el 2020 de Lisbeth Vaquerizo Muñoz. Los padres de Luis Javier Hermida, la pareja de Lisbeth, debían rendir su declaración. No queremos que haya una lágrima más por una hija o por un hijo desaparecido. Como un nuevo capítulo de horror, calificó Virginia Muñoz, madre de Lisbeth Vaquerizo, la suspensión de la toma de versiones para la que estaban citados los padres y hermanos de Luis Javier Hermida, principal sospechoso en la muerte de la mujer de 30 años. La diligencia no se realizó luego de que el ECU 911 informara sobre una posible amenaza de bomba en las instalaciones del edificio La Merced, ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdoba, en el centro de Guayaquil. Un capítulo más de la película de horror que los señores Hermidas han hecho para poder tapar un crimen que cometió su hijo. Y ¡oh, sorpresa! Atentado de bomba. Eso significa, los que tienen poder pueden detener el tiempo, atrasarlo, hacer lo que han hecho. Minutos antes de que inicie la diligencia, llegaron a sala los padres de Luis Javier Hermida, que se presume estaría en Colombia desde el pasado 29 de diciembre. Estuvieron papá y mamá de este individuo. Ni muy bien se sentaron para dar su declaración. Sorpresa, supuestamente una bomba. Se burlaron de nosotros, tratando de manipular el cuerpo de mi hija para tratar de ocultar el crimen, el asesinato de mi hija. No me sorprende que hayan armado tremendo show, si ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Los alrededores de la Fiscalía estuvieron acordonados y bloqueados al tránsito vehicular hasta que miembros de la unidad antiexplosivos de la policía requisaran todo el inmueble, para lo que se tomaron cerca de una hora. Hicieron la verificación de todo el edificio con los canes, no tenemos ninguna bomba. Inclusive ya se está rastreando la llamada para ver a qué persona y de dónde fue realizada la misma. Por esta supuesta amenaza de bomba, la diligencia donde los padres de Luis Hermida Núñez iban a declarar su versión libre y voluntaria quedó suspendida, por lo que el fiscal a cargo, Luis Machado, deberá reagendarla para una nueva fecha. Vanessa Filella, TC Televisión. Nuestro abrazo y respaldo para los familiares de Lisbeth. Así concluimos, queridos amigos. Un abrazo, descansen. Gracias por su atención. Que estén muy bien todos. Buenas noches.